La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes, nos honra con su participación en este día el doctor Jorge Subero Isa, expresidente de la Suprema Corte de Justicia. Doctor, honrados con su participación. Muchas gracias por la invitación otra vez con ustedes, de nuevo. Hacía un tiempecito que no nos visitaba, pero cayó en buen momento, doctor, porque hay temas que son fundamentales del debate y que ya usted ha tenido algún tipo de opinión. Vamos a comenzar con el caso del recurso que sometió el abogado reformista ante el Tribunal Constitucional, que retiró, pero que hubo muchas opiniones. Y nuestra pregunta sería si es posible la llamada inconstitucionalidad de la Constitución y si tiene facultad el Tribunal Constitucional para juzgar y hasta eliminar un artículo de la Constitución. Mire, el Tribunal Constitucional no tiene techo en la interpretación de la Constitución de la República. Eso significa que cuando se le somete alguna acción de inconstitucionalidad o un recurso, como denominan otros, ese tribunal tiene la facultad de interpretar un texto o el texto de la Constitución sometido a su examen de la manera que crea de lugar. Yo he mantenido el criterio que la propia Constitución puede tener disposiciones que sean contrarias a la esencia misma de la Constitución. Cuando eso ocurre, el Tribunal Constitucional puede interpretar que una misma disposición de la Constitución es contraria a otra disposición de la Constitución. Entonces hay que buscar cuál de las dos se acerca más al núcleo duro de la democracia. Entonces la otra parte más débil, lógicamente, tiene que declararse inconstitucional. En conclusión, yo creo que el Tribunal Constitucional sí tiene la facultad de declarar inconstitucional o anticonstitucional una disposición propia de la misma Constitución. Pero eso colocaría, doctor, al Tribunal Constitucional por encima del primer poder del Estado, que es el poder legislativo. Es que no hay primer poder del Estado. Es que tanto el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial son tres poderes del Estado colocados en el mismo plano de igualdad. Ahora, en materia de interpretación de la Constitución, el Tribunal Constitucional está por encima de todos los poderes y de los extrapoderes. Por encima del Tribunal Constitucional, ni siquiera la propia Constitución, porque quien interpreta la Constitución es el Tribunal Constitucional. Vamos a hacer un símil de una expresión que hacía un expresidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos. La Constitución de los Estados Unidos dice lo que la Suprema Corte de los Estados Unidos dice que dice. O sea, aquí podemos decir que el Tribunal Constitucional, que la Constitución de la República dice lo que el Tribunal Constitucional dice que dice. ¿Qué dice? Porque no hay por ante quién recurrirla. Doctor, amparándose en el principio de igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos y ciudadanas, ese sería un sólido argumento para que realmente ese recurso tenga cabida en el Tribunal Constitucional. Fue un precedente al que se recurrió, ese mismo criterio, se recurrió en Nicaragua, se recurrió en Bolivia, se recurrió creo que en Honduras. Costa Rica. En Costa Rica, en caso de Oscar Arias, la primera vez, hace muchos años, bajo el criterio de la igualdad. O sea, de todos los funcionarios que deben ser electos conforme a la Constitución, el único que se le prohíbe la reelección es al presidente de la República. Si se aplica el criterio de favorabilidad que establece la propia Constitución, podría el Tribunal Constitucional interpretar que no puede haber prohibición de reelección del presidente de la República. O sea, que es un argumento que eventualmente... Pero entonces, nunca se podría establecer la prohibición de la reelección, sería abierta. Conforme ese criterio, sí. Y es lo que le pasó a Ortega en Nicaragua actualmente, hace poco tiempo, donde se dijo, bueno, pero si un alcalde puede reelegirse, ¿por qué no se puede reelegir el presidente de la República? Así sería de manera Claro, ese Tribunal Constitucional debe estar dominado por los sandinistas. No puede ser un tribunal constitucional. No hay duda, y yo estuve en Nicaragua en esa ocasión la primera vez, y era una sala constitucional, no hay un tribunal constitucional en Nicaragua, sino lo que hay una sala constitucional, una dependencia un órgano, no dependencia, un órgano de la Suprema Corte de Justicia, la Corte Suprema, y lógicamente dominado por los sandinistas. Pero aquí no podemos decir que llegada la ocasión no puede estar el Tribunal Constitucional dominado por los danilistas.
O por los leonelistas. O por los leonelistas, todo depende. El Tribunal Constitucional entra en un proceso de reestructuración ahora a final de este año, y yo estoy en la completa seguridad que el presidente de la República va a proponer a aquellas personas que estén más cercanas a él. Doctor, retirado ese recurso, ¿está obligado el tribunal a conocerlo? Sí. ¿Y por qué? Porque conforme a la ley, ya una vez iniciado la acción correspondiente depositado, no tiene la facultad de desistir. O si desiste, o sea, no es que no tenga la facultad de desistir, sino que una vez iniciado, el tribunal está en la obligación de seguir, porque ya dejó de ser una especie de privilegio o de beneficio en favor del accionante para convertirse ya en un asunto. Pero aunque el accionante se arrepintiera y dijera, no, ya desisto de la acción. No importa. Ahora... ¿Y no tiene ningún valor eso? No, ninguno. ¿Cómo va a ser? No. Quizá en el sentimiento de los jueces del Tribunal Constitucional al momento de tomar la decisión lo tomen en cuenta, pero no van a tomar la decisión sobre eso. Ahora, déjenme decirle algo. Yo creo que están obligados a pronunciarse al respecto. Sí. Sí, pero el pronunciamiento tenemos que verlo de esta manera. Yo soy de los que creo, ayer lo declaré, que ese de recurso, esa acción, me gusta más mejor hablar de la acción. Ok. La iban a declarar inadmisible. ¿Por qué? Bueno, porque es un terreno muy escabroso donde yo creo que el Tribunal Constitucional no se iba a embarcar cuando podía perfectamente declararlo inadmisible por muchas razones. Por muchas razones. Una de las razones pudiera ser, bueno, no está contemplado en la Constitución. Otra pudiera ser, bueno, la Constitución no puede ser inconstitucional. Otra razón pudiera ser dentro de las limitaciones. Pero eso es una contradicción de las funciones que usted hace unos minutos dijo que tenía el Tribunal Constitucional. No, en absoluto. Yo estoy diciendo la facultad, cae dentro de las facultades que tiene el Tribunal Constitucional. Por eso, entonces, declararlo inadmisible, ¿con cuál argumento? No, es que declararlo inadmisible significa, vamos a poner... no pronunciarse ni sí ni no. Exacto. Está inadmisible, mire, la inadmisibilidad es un asunto de forma. Mire, usted no reúne los requisitos para poder accionar ante el Tribunal Constitucional. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional, para accionar en inconstitucionalidad se requiere que sea el Congreso, o sea, que sea la Cámara de Diputados, que sea el Senado, que sea el presidente, que sea una parte interesada. Si se escapa de esos... Con que no sea parte interesada, ellos pueden declarar inadmisible. Puede declarar inadmisible. Y entonces es la forma más fácil, porque así no tiene que abocarse a conocer el fondo del recurso, que hay que decir si es constitucional o no es constitucional. No es una papa muy caliente para el tribunal, doctor. Sí. No podría salir malherido el Tribunal Constitucional, independiente de qué forma se pronuncie. Por eso que yo creo que el Tribunal Constitucional, por eso hablaba de terreno, no va a transitar ese camino tan escabroso, porque además que sería el último recurso. Yo soy lo que creo que el presidente se va a reelegir, pero modificando la Constitución. Usted lo dijo en un Twitter el 27 de febrero. Pero yo lo dije desde noviembre. El principio, antes, mucho antes, el año pasado al principio lo dije yo, que el presidente se iba a reelegir. Pero al mismo presidente no le conviene la reelección a través del Tribunal Constitucional, porque de una manera o de otra lo van a cuestionar, su legitimidad podía ponerse en entredicho, mientras que a través de una modificación a la Constitución podría perfectamente ¿Por qué hacerlo. usted cree que el presidente Danilo Medina se va a reelegir? Porque tiene todos los factores favorables según los Pero números. usted está diciendo que usted lo dijo a principios del año pasado y la popularidad puede cambiar y la situación del país también, entonces eso determina la popularidad de un presidente. Bueno, porque estamos hablando de las actuales circunstancias y yo no veo razón por la cual esa popularidad que dice la gente del gobierno que tiene que pueda cambiar. Porque todo lo que están haciendo precisamente es para que cada día más sea más popular el gobierno y que cada día más sea popular la figura del presidente de la República. Y es por eso entonces, es decir, eso se hace adrede para que se pueda reelegir. Yo no sé si es adrede. Si lo que se hace para que sea más popular y tenga más aceptación. Yo no digo que sea adrede, lo que yo digo es que el presidente es un elemento político. Y lógicamente todo lo que hace el presidente de la República, este y los otros y el que venga, tiene que ser pensando en el elemento político. El elemento político es fundamental para el presidente de la República y la popularidad mucho más. ¿Y qué tal las decisiones que no son populares pero que son necesarias? Entonces, algunos se preguntan si debe primar más lo popular o lo que es fundamental. Para los políticos necesariamente prima lo popular.
O sea, ya lo necesario es un asunto que depende del criterio de cada uno. Yo entiendo que según lo que dicen las propias gente del gobierno, ellos tienen todos los factores favorables. Entonces, popularidad, la economía estable. Esa reunión sobre reflexión que hubo, que fue la semana pasada, pero creo sobre que reflexión. Hubo una reunión de reflexión en el Palacio Nacional entre los candidatos o los posibles candidatos del PLD con el presidente de la República, que no se sabe qué se trató. Yeah. Ahora, en estos momentos, todo lo que se trata a nivel de político, usted puede tener la completa seguridad que la reelección está presente, a pesar del jarro de agua fría que le arrojó Fredelmiro, retirando. Se adelantó, retirando la acción. Él se adelantó, al someterle y después retirarla. Yo creo que fue un globo de ensayo, a ver más o menos cómo se movían el asunto. El presidente tiene una ventaja, que la posición está muy debilitada. Los aliados van a seguir siendo aliados. Usted oye el cacareo de que van a ir solos, ninguno va a ir solo, todos se van a aliar. Yo soy de los que creo que esos que dicen que van solos en el año 2020 con la finalidad de poder tener más poder de negociación y conseguir más posiciones en el gobierno. ¿Y el factor Leonel Fernández? Yo descarto a Leonel Fernández. ¿Por qué? Bueno, porque el presidente Leonel Fernández no creo que en las actuales circunstancias, ni mañana tampoco, pueda reunir ya la fuerza suficiente para desplazar a la fuerza de Danilo Medina dentro del partido. Y el tema institucional y de la democracia, y algunos analistas entienden, politólogos, que una modificación constitucional otra vez por el tema de la reelección nos hace daño como país, a las instituciones, a la democracia. ¿Ese argumento qué le parece? Un argumento. Para los políticos no, esas argumentaciones no son necesariamente válidas. Es como se habla aquí de la Constitución. Cuando a mí me dicen, bueno, de la Constitución, yo digo, bueno, acá, ¿pero de cuál Constitución tú me hablas? Hay una Constitución que es la que está escrita. Hay una Constitución que es la que entiende el Tribunal Constitucional que es. Hay una Constitución que es la que entiende los constitucionalistas que es. Y hay una Constitución que es el pueblo. O la que se practica, sí. ¿Cuál de las 4 constituciones nos estamos refiriendo? Habría que ver a cuáles de las 4 es. ¿Y entonces a cuáles de las 4 es? Esa es la pregunta importante. ¿A cuáles de las 4 constituciones? Cada uno tiene su propia constitución en la República Dominicana. Si usted no ve mal un proyecto de modificación constitucional por el tema de la reelección. A mí no me gusta. A mí me gusta la alternabilidad de poder. Yo sé lo que creo que lo ideal es que cada 4 años, yo diría que se modifique la Constitución y se ponga 5 años. O sea, a mí me gusta el periodo de 5, no de 4. ¿Y por qué? Bueno, porque 4 es poco, 5 es suficiente y 6 es mucho. Entonces yo creo que con 5 se prohíbe la reelección, nos vamos a la alternabilidad, se le da la oportunidad a los demás políticos a que realmente puedan, como su nombre lo dice, alternar en el gobierno y ver cuál ha hecho un mejor Pero partiendo de cero. Partiendo de cero. Es Pero decir, que no el me que fue gusta. podría volver entonces. No, porque yo creo que debe de prohibirse, o sea, en lo que yo propongo es una prohibición realmente clara y realmente un compromiso. Yo creo más en la palabra empeñada, en el compromiso que en lo que pueda ocurrir. Pero lo que quiero decirles, pero aquí eso no se ha lo que quiero decirles es que yo prefiero la alternabilidad y lo ideal en la República Dominicana es la alternabilidad del poder. Ahora, ¿quién la ha practicado? Eso es una quimera. Doctor, con su permiso y una hora televidente, esta conversación está interesantísima, pero vamos a hacer una breve pausa. Quédense con nosotros y el doctor Jorge Subero Isa. Continuamos en Telematutino 11 hablando esta mañana con el doctor Jorge Subero Isa, expresidente de la Suprema Corte de Justicia. Además del tema, bueno, político, doctor, y de modificaciones de la Constitución y demás, está el tema de la justicia en la República Dominicana. Hace unos días tuvimos el caso de Quevedo, que hasta la fiscal del distrito se pronunció,
con pruebas y todo, y la jueza dice que el cheque no decía que era para pago de sicariato. Por ejemplo, Quirinito desapareció y nadie sabe de él. Y muchos otros casos que ponen en entredicho, según la opinión pública, la justicia en la República Dominicana. Sus reflexiones al respecto de lo que está pasando en el país con la justicia. Miren, yo he sido muy cauteloso en referirme o a juzgar la actual administración de justicia, porque creo que no es ético el que yo, habiendo ocupado más de 14 años la posición de presidente de la Suprema, venga a cuestionarla o a juzgar ahora la actual administración de justicia. Pero indudablemente hay algunas transformaciones que han requerido inclusive la intervención de las actuales autoridades máximas del Poder Judicial. Por ejemplo, la cumbre judicial que se celebró el año pasado fue la consecuencia de que desde la Suprema Corte de Justicia o desde el Poder Judicial, que es el órgano ahora administrativo y financiero que gobierna, se dieron cuenta que se estaba cuestionando la calidad de la administración de justicia. Puedo decir que durante los 14 años y medio que yo presidí la Suprema Corte de Justicia, los políticos y la sociedad civil habían sacado de la agenda lo que era la reforma judicial. Hoy en día, todos los partidos políticos, la sociedad civil y otros grupos están abogando por una nueva ola de reforma judicial. Usted siempre habló de eso en su discurso de rendición de cuentas, de esa nueva ola. Yo hablaba de la segunda ola, bajo el entendido de que la primera ola, que era el fortalecimiento, que era la independencia, ya se había agotado. Pero ahora se está abogando desde el principio. Ahora lo que se está abogando es por volver otra vez a una primera ola de transformación a lo interno del Poder Judicial. Ahora, doctor, como usted no quiere referirse, hacer una valoración por su condición de expresidente de la Suprema, yo le quiero preguntar, ¿de qué depende la calidad de una buena administración de la justicia? De los jueces, evidentemente. ¿Y de qué depende de que los jueces actúen con calidad o no? De su integridad, de su honestidad. ¿Y quién le exige o cómo usted puede asegurarse de que los jueces tengan honestidad? A través de la supervisión. Yo creo, y se lo dije al presidente de la Suprema Corte de Justicia actual, que yo creo que uno de los descuidos fue que la parte relativa a la inspectoría, la auditoría judicial, se descuidó un poco. ¿Se hace una auditoría judicial de ver los fallos y las actuaciones de los jueces? Sí, se hacía por lo menos, no sé, por eso que no sé. Yo no estoy en contacto, a la oficina de nosotros, que tenemos un ejercicio muy activo, pero no tiene que ver nada con los tribunales. Yo no sé ni siquiera el nombre de los jueces, porque no tengo toga, no tengo birrete, no voy a los tribunales, no aparezco en instancias, pero me preguntan, me consultan, yo opino. Nosotros dejamos establecido un sistema de integridad institucional con su componente de un código de ética y un régimen de consecuencias muy efectivo, que si se aplica en toda su extensión, yo creo que no habría mucho cuestionamiento a la administración de justicia. Tan exitoso fue ese código que incluso Gustavo Montalvo se lo llevó y lo implementó en la presidencia de la República. Tanto es así que hay un código de ética para los funcionarios gubernamentales, y hay que suscribir un documento de compromiso institucional. O sea, yo creo que debe de fortalecerse la inspectoría judicial o la auditoría judicial con la finalidad de verificar el comportamiento de los jueces, no de la forma de fallar de los jueces, pues es un asunto que no puede, es incuestionable, pero un asunto jurisdiccional. Pero, por ejemplo, el elemento patrimonial de los jueces debe de cuidarse. Un juez no puede, por ejemplo, aparecerse en un Mercedes-Benz o un Maserati, porque es imposible que pueda justificar comprar un vehículo con el salario que percibe. ¿Y quién le pregunta sobre eso? ¿Perdón? ¿Quién le pregunta? Se supone que el Departamento de Inspectoría Judicial. O sea, los jueces están obligados año tras año, conforme a la ley de carrera judicial, a hacer una declaración jurada de su patrimonio. Nosotros, durante el tiempo que yo sí fui presidente, el Departamento de Carrera Judicial, la Dirección de Carrera Judicial, en la medida que veía
que el patrimonio de un juez se incrementaba de un año a otro sin poder justificarlo con los salarios que percibía, inmediatamente ese juez estaba sometido a investigación. Y yo creo que es saludable, y se hizo muchas no veces vulnera eso, la doctor. Independencia judicial. Se hizo muchas veces. Muchas veces, todos los años, muchas veces. Y a cada momento estamos los jueces sometidos al proceso de investigación y a justificar. Usted declaró el año pasado que tenía 1 millón de pesos, como usted me dice ahora, un año después que tiene 5 millones de pesos. Usted heredó, se murió su papá, ¿de dónde consiguió usted esa herencia? O sea, eso de una manera o de otra mantiene. Yo creo en el control y en la verificación y en la supervisión, no solamente de los jueces, sino de todos los subordinados, de todos los dependientes. Hay que mantenerlo, no en vigilancia, pero en supervisión. Doctor, hay otro tema caliente, que es el tema de las primarias, que abiertas, que si cerradas, que ya hay una sentencia de la Suprema Corte de Justicia cuando usted era presidente, refiriéndose al tema de las primarias y el hecho de que, de acuerdo a la Constitución, eso no podría ser revisado por parte del Tribunal Constitucional. ¿Cuál Mire, es su opinión? Sobre ese tema... No, y perdón también que dicen que la ley no puede obligar a los partidos a un determinado tipo de elección. Ese es un tema que hay diversidad de opiniones y cada uno opina dependiendo de sus intereses. Lo que yo sostengo, y ahora lo ratifico, es que esa decisión de la Suprema Corte de Justicia del año 95 es imposible de ser revisada. La Constitución no habla ni establece un régimen de primarias abiertas ni cerradas. Lo que pasa es que nosotros lo que declaramos inconstitucional, lo contrario a la Constitución, fue la Ley 286, que establecía ese sistema un sistema de primarias abiertas. A mi modo de ver, en un régimen ideal de democracia, deben de dejarse a los partidos que organicen su propia primaria, con su propio padrón. Pero de la forma que ellos quieran. ¿Perdón? De la forma que quieran. De la forma que quieran. Es que los partidos son entidades democráticas. Por eso que yo no creo que ni la ley de partido, ni la ley electoral vayan a resolver los problemas internos de los partidos. Una de las grandes dificultades que tenemos en la República Dominicana es que cada vez que se surge un problema, queremos resolverlo con una ley o llevándolo a la justicia, judicializando los procesos. Y yo creo que es un grave error. El partido político que no esté en capacidad de organizar su propio padrón interno, que deje de ser partido, que se dedique a otra cosa. Pero es inconcebible que un partido político, el PRD acaba de hacer su padrón electoral. El PRM. El PRM acaba de hacer su padrón electoral. Entonces lo hicieron, porque tenían voluntad de hacer su propio padrón. Y yo creo que porque los otros partidos no pueden hacer exactamente lo mismo. O sea, yo creo, ustedes me preguntarán, bueno, ¿y qué va a pasar con las elecciones? Se celebrarán las elecciones con ley de partido y con la ley de primaria. Yo creo que va a llegar el 2020 y no vamos a tener ni una cosa ni una otra. cosa ni la otra. Se van a celebrar las elecciones como siempre se van celebrado. Va a ganar el que